Sí. Como recordaba mi santa, que en ese tiempo la gloria de Dios se manifestó grandemente, ¿verdad? Y pudieron ganar la batalla. También hablamos de los jueces, ¿verdad? Hablamos de las 12 tribus de Israel. ¿Sí se acuerdan ustedes los nombres de las tribus? Los nombres 12 de los 12 de las 12 tribus. Y también estuvimos analizando el pueblo de Israel se dividió en 12 tribus, ¿verdad? Sí. Y cuando salieron del pueblo de Israel, después que pelearon y ganaron las batallas, fueron divididos. Claro, cada quien su parte, donde les tocó la tierra prometida, que Jehová Dios había dicho que iba a fluir leche y miel. Y que ellos la ganaron con el sudor, con su esfuerzo y peleando, ¿verdad? Pero después, cuando se empezaron a multiplicar, porque ellos tenían que cada tribu se casaba con su mismo tribu, estaban separados. Una vez que estuvieron en la tierra prometida, se unieron todos y desde ese momento dejaron de nombrarse por tribu. Tribu de Neftalí, tribu de Zabulón, tribu de Rubén, ya no más. Ahora desde ahí empezaron a ser el pueblo de Israel. Y en la Biblia lo encontramos como el pueblo de Israel. Siempre decimos el pueblo de Israel. Ya no estaban más en tribu, sino ahora se llamaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces usted siempre tenga en su mente cuándo fue que ellos se separaron, ¿verdad? Se separaron y luego se unieron, se devolvieron, y es más, hasta los del pueblo de Israel se casaron con otras mujeres de otros lados, y ahí es que empieza también a entrar la idolatría, ¿verdad? Entonces todo eso estuvimos viendo. ¿Algo más que recuerden? Ahí en lo que se repartieron la heredad o la tierra, a los únicos que no le dieron fueron a los leví, porque ellos se iban a hacer cargo del sacerdocio, ¿no? En este caso por Aarón, que venían de Aarón, venían de la descendencia de Aarón, y esa parte es la que también a mí me causa un poquito de intriga, porque ¿sabes dónde ellos vivían? Porque ellos eran bastantes. También, claro. Porque la tribu vivieron bastante. Claro, pero ellos no es que quedaron sin tierra en el aire, no, nunca Jehová Dios lo iba a dejar así, porque ellos eran como la parte especial de la tribu, eran la familia sacerdotal, claro. Donde Jehová Dios se manifestaba en ellos, en revelación, para ellos poder expresarlo así al resto de las personas, del público, decir Jehová Dios mostró esto. Eran los únicos que podían entrar al lugar santo. Entonces los levitas, ellos, el lugar que a ellos les tocó prácticamente era donde estaba sentada la tienda, ahí se sentaban ellos. Estaba el arca. Donde estaba el arca, donde ponían todo el lugar santísimo. Ellos vivían rodeando el lugar santísimo. No es que quedaron sin parte. Y ellos eran los que resolvían los problemas, porque ellos acudían. Claro. Primero empezaron ellos. Aquí estamos viendo como le decimos, un trasfondo de lo que es la historia de Israel, porque una cosa es la historia de la Biblia y otra cosa es la historia de Israel. Estamos mirando un poquito el trasfondo, como dice mi hermano, sí, es verdad. Primero ellos atendían, porque eran bastantes. ¿Cuántos salieron de la tierra de esclavitud? Como si ¿Se acuerdan? El alabanza es cuando Faraón dejó. Salió mucha gente, más de 400,000 personas salieron, ¿verdad? Entonces era un sinnúmero de cómo los iban a atender. Entonces ahí que se levantó los jueces. ¿A quién le tocó el libro de jueces? A mi santa le tocó. ¿Verdad que en el libro de jueces se levantan los jueces? Sí. Para que ayuden en los problemas. De una forma o de otra tendremos a Sansón, a Débora, a Otoniel. ¿Qué otros jueces no recuerdan? A Gedeón, a Yefté. Había una cantidad de jueces mayores. A Yair también. Y otra cantidad de jueces menores. Ajá. Entonces Yair es el menor. Yair es el menor. Ahora, estos jueces no es que los eligieron porque venga, que usted venga a ser juez, usted también. No, los jueces eran gente de guerra. Gente que trabajaba, gente que daba testimonio. Es más, los mismos jueces, ellos habían ganado muchas luchas, muchas guerras, ganaron.
y por eso se ganaron ese puesto, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Débora? Débora dice la Biblia. Ajá, se ponía debajo de un árbol, mira esta mujer, y el que venía tenía que someterse, esto vas a hacer y esto también. ¿Por qué? Porque eran de parte de Jehová Dios y ellos se habían ganado ese privilegio. Ellos eran en una forma unificada, unidos y siempre sirviendo a Jehová Dios, ¿no? ¿Usted tiene algo que contar de los jueces, mi santa? Yo que me voy a leer lo que sí, está bueno o está mal. No, no digas eso. Dice que el propósito principal del libro de Jueces es registrar el trágico ciclo de infidelidad de Israel y la constancia y misericordia de Dios muestra cómo la desobediencia y la adopción de culturas paganas que traen opresión destacado a la naturaleza humana de un rey justo que gobierna con voluntad divina. Aquí hablamos de los jueces mayores, que está Otoniel, el primer juez que liberó, Otoniel, ¿me entiendes? Sí, Que liberó a Israel de los menos. Israel de los menos. Aquí te metemos a Débora, profetisa y única mujer juez justa al general. Donde el ejército cananeo habla de. También aquí me gustó la de Sansón. Claro, Sansón, famoso por su fuerza sobrenatural, defendió a Israel de los filisteos. Esos son los jueces mayores. También tenemos jueces menores. Que le decía que está Yair, está Elón, está Actón. Tanto creo que es el uno. Sí, esos son los jueces menores que le dicen. Sí. Ajá. Entonces, todos estos jueces, mire, que en el trasfondo que estamos viendo nos estamos dando cuenta. Jehová Dios siempre ordenando, aunque el pueblo de Israel se quería desviar, pero otra vez Jehová Dios los trataba de ordenar. Les pusieron jueces, ahora ellos ¿qué pedían? Un rey. Pedían un rey. Jehová Dios nunca les quiso dar el rey. Los que pidieron rey fueron ellos. Ellos querían un rey, ya no querían los jueces, tal vez no les gustó la decisión que tomaban los jueces con ellos, entonces ahora pedían un rey. ¿Ustedes se acuerdan de Samuel? Del profeta Samuel. ¿Verdad? Samuel, en la clase pasada dijimos que fue el primer profeta, ¿verdad? Uno de los primeros profetas, y ya sabemos. Ustedes también saben la historia, cómo su madre quería tener un bebé y no podía, ¿verdad? Y su padre, Alcana, ¿de qué tribu era? De Leví, de los sacerdotes también. Pertenecía Alcana a los sacerdotes. Entonces, parece ser que el niño ya tendría, qué sé yo, entre unos 5 o 3 años. Según los historiadores dicen que a ese tiempo ya las madres ya no le daban de lactar, entonces ella había hecho una promesa con Dios, hizo un pacto de dejar el niño allá y el niño tenía que quedarse con Elí se quedó. Con Elí, sí. Con el sacerdote. Sí, con el sacerdote Elí. Para una madre y para un padre también es muy difícil separarse de su hijo y a esa edad, ¿no? Pero Ana tomó la determinación y dijo, no, voy a cumplir porque yo hice una promesa. Antes de tener el niño yo le dije al Señor que nos lo trae. Amén. Y mire para qué fue el niño Samuel, para ser un profeta, uno de los primeros profetas. Desde muy pequeño la Biblia nos narra que Jehová Dios lo empezó a llamar. ¿Y qué hacía Elí? Enseñarle a que él aprenda a escuchar la voz de Jehová Dios. Ahora Elí se hizo cargo del niño, él era el que lo representaba, le enseñaba qué era lo que se hacía en los atrios de Dios. Porque acordémonos que aparte de estar los jueces, los profetas, ¿qué más había? Había el arca, ¿verdad? El arca del pacto. Una pregunta que se me viene ahorita. Elí era el tutor
de Samuel. Cuando Dios lo comienza a llamar, que Dios le comienza a llamar en el sueño, Eli y Samuel se levante y va a donde el maestro. Maestro, tú me llamaste. 1, 2. A la tercera dice que ya sé. Y le dice, si vuelves a escuchar esa voz, heme aquí estoy. Mi pregunta es, nosotros, como estamos empezando en el Evangelio, necesitamos un tutor para que nos enseñe a identificar lo que usted dijo, la voz de Dios, que nos enseñe a comportar, porque podemos ver y en las historias, por ejemplo, la mujer ¿cuál fue la mujer guerrera que durmió con el rey por mandato de Mardoqueo? Si Mardoqueo no está ahí, sirve como un tutor, o sea, ella no toma la decisión. En otras palabras, mi pregunta es, no me quiero alargar, nosotros sí necesitamos de un tutor. La Biblia lo establece como está aquí el libro, para que nos pueda direccionar, porque a veces como personas queremos hacerlo, bueno, porque yo creo que me la sé y voy a avanzar por ahí, y no damos oportunidad a alguien que nos pueda guiar, ¿me entiendes? Sí, le entiendo. Ahora yo le explico, mis santos. Aquí estamos hablando de un pacto, y del Nuevo Testamento hablamos del pacto renovado. Sí. El pacto renovado. Ahora el tutor de nosotros, ¿quién viene a ser? Cristo. Y cuando Jesús se fue, dijo, yo me iré, pero enviaré el Consolador que esté con vosotros todos los días. Entonces el tutor de nosotros, su plenipotenciario, es Jehová Dios y el Espíritu Santo que está con nosotros. Si usted va a hacer algo más, ¿qué le dice el Espíritu Santo? No, hacer. Y si ya usted ya no entiende por lo que le habla, por la voz que le revela, él le manda un sueño. Si usted no hace caso, alguien se encontró en la calle o escuchó una prédica y le dijeron, oye, yo soñaba contigo. ¿Cómo fue lo que dijo primero? ¿Cómo dice? Antes era lo que dijo primero. Antes era un pacto, ya le voy a buscar el texto bíblico que está en Hechos, en hebreo. Y ahora entramos al nuevo pacto. En antes, ¿cómo era el pacto? Con la sangre de los corderos. ¿Sí se acuerdan de nuestra clase? Sí, ¿no? Y luego entramos al nuevo pacto, que es con la sangre de Cristo, que nos representa ahora. Ese es el nuevo pacto. Entonces, mis santos, en ese tiempo, Jehová Dios llamaba a Samuel. Y Samuel aprendió a escuchar la voz de Jehová. Creció, aprendió todo lo que tenía que aprender. Y luego, acordémonos del arca. El arca siempre estuvo presente. El arca es parte de la historia de Israel. Es una parte fundamental, una parte importante, porque era donde reposaba la presencia de Dios. Cada batalla que iba, ¿quién iba primero? El arca. Pasaba algo, bajaban los levitas con el arca. ¿Y qué había dentro del arca? Había el rollo, había los mandamientos, se dice que había unas cosas como la vara de claro, había maná, había las tablas de los 10 mandamientos. La tabla de los 10 mandamientos. Esas tres cosas muy importantes habían ahí dentro del arca reposada, ¿no? Y la presencia de Jehová Dios. Se cree que con el arca estuvieron más de 400 años. Cuando hubo en el año 70 la destrucción del templo de Jerusalén, que los babilónicos destruyeron, ahí dice que hasta ahí vieron el arca. No se sabe qué pasó porque nunca se la llevaron. Según los historiadores piensan que Jeremías escondió en una roca, en un monte, el arca. Entonces hasta ese tiempo del año 70 estuvieron ellos con el arca. Luego, cada cual sabía a quién adorar, a quién buscar, aunque siempre estaba la desobediencia, pero ellos ya tenían presente quién era Jehová Dios, ¿no? Entonces ahora vamos entrando a lo que es el rey David, a lo que es Saúl, y lo que estábamos hablando ahorita sobre el profeta Samuel, ¿verdad? Uno de los profetas muy importantes que fue Samuel. Samuel. Ustedes recuerdan, sí tienen que recordar cuando Jehová Dios lo mandó que unja a Saúl, ¿verdad? ¿No? ¿Y cómo era Saúl? Una persona humilde, tranquila,
Y Jehová Dios dijo, bueno, úngelo. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. Y Saúl empezó bien a obedecer a Dios, a buscar de Dios, a hacer la voluntad de Dios, pero luego empezó a apartarse y empezó a priorizar sus pensamientos. Lo que a él le parecía bien, eso empezó él a hacer. Y se empezó a separar de los mandamientos de Jehová Dios. Miren la importancia que es obedecer a Dios. Pero según lo que leemos en la palabra de Dios, Saúl empezó a apartarse y hacer lo que a Jehová Dios no le agrada. Empezó él mismo a escuchar sus pensamientos, a priorizar lo que él pensaba, bueno, esto se hace, ¿no? Pero Jehová Dios, a la luz de la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que lo que Jehová Dios dice, aquello debemos de cumplir. Y fue ahí cuando Saúl fue desechado de la presencia de Jehová Dios. Desechado. Él pensó, bueno, dijo, soy el primer rey, Jehová Dios está aquí conmigo, me ungió. Pero empezó a olvidarse los mandamientos. El profeta Samuel era el encargado de hacer los holocaustos, de presentar la ofrenda a Jehová Dios. Pero ese día el profeta se retrasó. ¿Y qué hizo Saúl? Él presentó la ofrenda. Y a Jehová Dios no le agradó a eso. Jehová dijo, no, si tú eres el rey y el profeta está acá, esa ofrenda no. Entonces empezó la desobediencia una tras de otra. Cuando fue a pelear, a luchar, y Jehová Dios le dijo, termina con todo. ¿Y qué trajo él de regreso? Los mejorcitos, ¿Qué más? los mejores becerros. Y aún a los propios reyes los trajo, ¿verdad? Les perdonó la vida. Y Jehová Dios dijo, no lo haga, y Dios no. Entonces, ¿qué dijo Jehová Dios? Le dijo a Samuel, anda nuevamente, anda a mirar, ya desobedecido. Aunque él quiso negar, pero los balidos de los animalitos lo delataron. Entonces el reinado de él se terminó, sí, se acabó. Y el Espíritu de Dios se alejó de Saúl. Amén, sí, perfecto. Es verdad, el Espíritu de Dios se alejó de él por la desobediencia, ¿verdad? Aunque haya holocausto, aunque haya ofrenda, si no hay obediencia, no tiene valor, ¿verdad? No tiene valor los holocaustos ni ofrendas porque no hay la obediencia. Permiso. Síganos a mi saber. Vamos a mirar en la Biblia, en el libro de Hechos 13, 21. Hechos 13, 21. Leamos en voz alta. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Así. Sí. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta que Jehová Dios lo desechó y a quién puso, a David. Y ahora vamos a leer en Hebreos 9:4 hasta el 5. Hebreos 9:4 hasta el 5. Lea mi hermano Ángel. Y aquí está su respuesta. ¿Ahí está mi respuesta? Sí, ahí está su respuesta. Hebreos 9:4 hasta el 5. Está ya. En 9:4, Sí, hasta el 5. el cual tenía un incensario de oro, y en el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, el que estaba a una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a que reverdeció, y las tablas del pacto. Ahí. Y sobre ella los querubines, eso es lo que la iglesia, yo decía ángel, y sobre ella, no es cierto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle.
5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Ya, entonces ahí hemos visto todo lo Eso que yo decía. estaba en el arca. Querubines, yo decía. Y también en el otro versículo nos dimos cuenta que en Saúl había desobediencia, rebeldía, y todas estas cosas lo alejaron de la presencia de Dios. Entonces ahí fue que Jehová Dios lo desechó y el pueblo de Israel otra vez iba a quedar sin reino. En el libro de Hechos mismos, sí, en Hechos creo que está, donde dice que Saúl gobernó por 40 años, pero según los historiadores dice que entre 20 y 30 años había gobernado. Jehová que quiso darle la oportunidad de seguir gobernando, de seguir llevando el país adelante, pero la desobediencia de él permitió que Jehová Dios lo desechara. En el libro yo les voy a leer, esta de aquí es la tercera etapa donde dice: David fue un hombre, oh rey de su pueblo, más brillante de la historia de su reino. En los tiempos de David el pueblo estaba unificado, y aún en el reinado de Salomón, quien se destacó por su magnificencia, riquezas y sabidurías. El periodo o reinado de Salomón se conoce como la mejor de la etapa de oro de Israel. Una de las cosas más importantes que hizo Salomón fue la construcción del templo, puesto que tenía tanta gloria, todos los pueblos de alrededor querían conocer y visitar a Salomón, y así él pudo dar testimonio de Dios a otras naciones. Al comienzo Salomón buscaba la dirección de Dios y pasó el tiempo. Salomón se hizo de muchas mujeres y esta Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios por la adoración a las mujeres, hasta hacerle en muchas ocasiones templos para aquellas mujeres, para después apartarse totalmente de Dios y dividir el territorio de Israel. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 11:11. Y extendió la idolatría en Israel. Salomón se desvió de la presencia de Dios, y algunos se rebelaron, entre ellos Jeroboam, oficial del rey. Entonces, a través de él, que en el profeta le había hablado, lo que Dios le mandó a decir a este oficial para remover las tribus de Israel, pero Salomón le quería matar. Entonces Jeroboam huyó. Según las profecías de Abías, Dios le daba las 10 tribus de Israel para gobernar. Acá dice texto bíblico de la etapa del pueblo establecido. Estas hojitas de libro yo las voy a enviar, le voy a tomar fotos para enviárselas para que allá en su casa, allá, si ustedes gustan, le sacan copia, y si no, ahí mismo leen, ¿verdad? Porque es importante, porque aquí también hay como unos cuadros hipnóticos para que ustedes lean o lo copien en su cuaderno, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que después que el pueblo de Israel empezó a crecer, también vino la idolatría y la desobediencia. Y ahora eran el pueblo de Israel. Hasta el tiempo de Jesús había memoria tribal, ¿sí? Porque acordémonos que el apóstol Pablo, ¿de qué tribu dijimos que era? De la tribu de Benjamín. De Benjamín, ya. Y Jesús, su padre José y su madre María, ¿de qué tribu eran? De Judá. De Judá. Entonces había memoria tribal ahí. Porque acordémonos que para el año 70, ¿se acuerdan que fue destruido Jerusalén? Ahí se quemaron todos los archivos, no quedó ni un documento que pueda identificar de cuál tribu eran. Todo se quemó, no quedó ni un registro, era muy difícil poder identificarlo. Pero según los que ya tenían su tribu, con el tiempo que pasó, podemos darnos cuenta que en el Nuevo Testamento había esa memoria tribal, ¿verdad? Porque aún ellos pocos recordaban.
Entonces nos damos cuenta que la desobediencia empezó a llegar cuando ellos empezaron a contaminar con las otras mujeres. ¿Cómo? Adorar a las mujeres. Adorar a las mujeres, apartarse a adorar dioses ajenos. En las otras clases que vimos, acordémonos que los mismos pueblos con que ellos peleaban, ellos de ahí tomaban mujeres y aquellas mujeres venían con mucha idolatría y con dioses. Entonces, como ellos eran los compañeros de ellas, ellos le enseñaban a sus hijos a adorar, y esto fue creciendo, 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 y la ira de Jehová Dios se fue encendiendo, ¿verdad? Entonces ahí desde ese tiempo empieza la esclavitud por parte de los babilonios, la esclavitud por los gabonitas, tantos pueblos que venían y luchaban y siempre perdían. ¿Por qué? Por la desobediencia, ¿verdad? Entonces, en esta parte que hemos leído, yo les voy a enviar a ustedes para que ustedes puedan trabajar allá desde su casa. Aquí tengo los deberes de la semana pasada. Para esta semana, traigan, a ver, de las 12 tribus, sí, traigan a copiar en una hojita las 12 tribus. Si pueden identificar los personajes más importantes que están en las tribus, identifíquenlas. De cada tribu. Ella es ahí, la tribu. Sí. Ah, Son las 12 tribus. El nombre son las 12, de mayor a menor. Acuérdense que la mayor es de Rubén y la última es de Benjamín, ¿verdad? Personas más importantes de cada tribu. Sí. Hablando. Y el otro deber que van a hacer, vamos a ver quiénes son los patriarcas. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije quiénes eran los patriarcas? No se acuerdan, ¿verdad? ¿Cómo? Abraham, Isaac, Jacob. Sí, pero su nombre, ¿qué significa? ¿Quiénes eran? ¿No? Entonces, ahí vamos a analizar quiénes eran los patriarcas, qué hacían los patriarcas, ¿verdad? Aquí les voy a dar yo un pequeño ejemplo de los deberes pasados. Aquí hay un deber donde es la historia de los levitas. Es muy interesante este deber porque, mire, está bien formuladas las preguntas que le han hecho y lo han desglosado muy bien. Por ejemplo, aquí dice el propósito, la estructura general, las ofrendas, y las identifica las ofrendas de los levitas también como holocausto, ofrenda de cereal, ofrenda de pan, ofrenda por el pecado. Yo estaba analizando y me pareció muy interesante porque tanto aprendemos nosotros como ustedes también. Tiene acá el sacerdocio, congregación de Aarón y de sus hijos como sacerdotes, lo identifica, la pureza e impureza. Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Que Jehová Dios lo mandó a purificar primero. Cuando salieron, Jehová Dios le dijo que se purificaran hasta la misma ropa. Entonces todo esto está identificado aquí en este deber, muy interesante. Acá también tengo otro deber. Yo a ustedes les dije que no sean muchas páginas. El que quiera, bueno, que tenga tiempo y le parece interesante y lo quiere hacer, que lo haga, ¿no? Este de aquí nos habla sobre la historia de la reina Esther y también está muy interesante este deber porque nos habla cuando es proclamada reina, cuando ella promete interceder Por el pueblo. Y yo les hago énfasis en este tema, mis santos hermanos. Yo nunca les pido a ustedes tráiganme muchas hojas o traten de hacer bien profundo el deber, no. Pero lo que sí yo les hago énfasis es que saquen lo más interesante, lo más relevante, así como el extracto, porque eso les va a servir a ustedes mismos. A ustedes mismos les va a servir porque ustedes van a encontrar algo diferente y lo anotan. Y usted no sabe cuándo Jehová Dios lo va a utilizar. Hasta ahorita usted dice, no, si yo estoy sentado, me da hasta miedo salir acá adelante y a mí me va a llevar. ¿Y qué le dijo a Jeremías Jehová Dios? Lo mandó, no, y Jeremías, ¿qué dijo?
Es hasta un niño, yo no puedo hablar. ¿Qué voy a hablar? Y Jehová Dios lo mandó a Jeremías a darle consuelo, ayuda. Entonces, ¿qué les quiero dar a entender? Que es importante que los trabajos que ustedes hagan traten de sacar lo mejor de ustedes. No estoy desmereciendo ninguno de los trabajos, no. Siempre yo les pongo a ustedes muy importantes y los felicito porque así son, sino que estos dos deberes me llamaron mucho la atención, de ver la profundidad que tienen los deberes de ellos, ¿no? Bueno, entonces así vamos a trabajar en los otros deberes que les envío. A ver, ¿quién me falta de deberes? Ya, vamos a escuchar un ratito, este tiempito que falta, sobre el tema que usted llevó, mi santo. Bueno, a mí me fue en Éxodo. En Éxodo, ya hablemos del libro de Éxodo. Ese fue el mío más que todo, bueno, lo que yo pude investigar y más que todo aprender sobre cuando el pueblo de Israel salió, digamos, de Egipto. Que bueno, ahí claramente hay un claro y ejemplo donde el Señor nunca los abandonó, dejó desamparado. Más bien cuando salieron de Egipto, a pesar de que ellos fueron liberados, y digamos, la parte que me sorprendió y digamos, me llamó la atención fue cuando ellos, a pesar que Moisés no se encontró en el momento con ellos, Moisés estaba con Dios hablando, ellos quisieron en ese momento crear un becerro para adorar, prácticamente porque querían, digamos, una estatua para adorar a Dios mientras Moisés no estaba. En cambio, eso fue lo que más me llamó la atención, que incluso el Señor prácticamente quiso desaparecer el pueblo de Moisés, intercedió por ellos, siendo que si hacía eso prácticamente iba a romper el compromiso que tenía. Entonces, eso fue lo que más me impactó de todo lo que pude estudiar de Éxodo. Claro, sí, Jehová Dios estaba muy molesto y Moisés tuvo que pedirle por favor que haga misericordia, porque si no a él le iban a decir, no sacaste para... No mentiste. A ver, mi hermana Lili, Amén. ¿su libro cuál era? Libro de Cantares. Cantares. El libro de Cantares, bueno, es un libro que se le atribuye al rey Salomón. Bueno, un libro medio discutido por rabinos, porque no lo consideraban, es un libro poético y no lo consideraban como que muy espiritual para que entre al canon bíblico. Ya, tiene 8 capítulos, una colección de poemas. Los personajes son una sulamita, un pastorcillo, las mujeres de Jerusalén y Salomón. Bueno, al principio yo pensaba que se hablaba de amor y bastantes historias eróticas de pareja, pero no es Salomón, es la sulamita enamorada de un pastorcito. Dice que Salomón la quiso comprar como se enamoró de la sulamita. Una sulamita era una mujer, dice, morena, porque el sol me ha visto, el sol la quemó. El sol, pero dice que era una mujer bellísima. Salomón la quiso comprar con sus tesoros, con todo lo que él tenía, pero era una mujer que amaba tanto a su pastorcito, y a pesar de eso dice que Salomón la mandó a pedir a su palacio. Pero ni aún así, con todas las riquezas que tenía para ese tiempo Salomón, sus 700 mujeres, sus 300 concubinas, seguramente el deseo de muchos varones, tenía todo su reinado, toda su harén, no se soporta. Si una ahora mismo, te da sabiduría, ya tú sabes. Ahí le gustó, sí, Salomón, bueno, el hijo de David. Claro que son muy... ¿Qué más puedo decir? Que para cuando ya entró al canon bíblico, la traducción de los judíos es que es una alegoría entre el pueblo de Israel y Dios a través de un pacto. Y para nosotros, como una traducción cristiana, es la alegoría de la iglesia y de Cristo, la cual compró con su sangre y con su sacrificio en la cruz. Amén. Bueno, para la próxima semana nos queda entonces mi hermano Rolando, ¿Cuál es? ¿Qué libro? y mi hermana Melis. Es que ya van a ser las 9. No digo, ¿qué libro? Yo le mandé con Carlito. Sí, ya que le Ya le tiene. Ya yo le doy en Mi hermana, para que me agreguen al grupo, por favor. Bueno, tengo muchas años saliendo de ese grupo. Bueno, mis santos hermanos, vamos a terminar. Estamos terminando ya con esta clase. Les he dicho esto
realizando sus deberes, no porque quiera ser gramosa. Lo que pasa es que ustedes ya van a pasar a licenciatura. Ya no van a estar en bachillerato y allá van a haber clases más mayores, más superiores y ustedes tienen que enriquecer más su conocimiento porque allá van a rendir más. Entonces ya no podemos estar de pedacito, no. Tienen que extenderse más, abrirse más, experimentar más, ver qué más pasó ahí. Si se cayó alguien, usted vaya al trasfondo, a ver qué estaba haciendo, por qué se cayó. Claro, hay que mirar el trasfondo que es muy importante, entonces por eso les he pedido que ustedes avancen,